Osvaldo Mazal, ingeniero él, licenciado en letras, ganador en 2 ocasiones del premio, primero en poesía y después con una novela del Fondo Nacional de las Artes. En varias ocasiones también fue distinguido a través del Ministerio de Cultura de la provincia en su momento. Sus obras fueron seleccionadas para de alguna manera ser presentadas en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Gracias por la invitación. ¿Cómo un ingeniero, que es una carrera brava también de grado, se vuelca al mundo de las letras, estudia licenciatura en letras, hace una maestría? ¿Qué puede llevar a una persona, no sé si a decir un cambio tan radical, pero de alguna manera, en un sentido sí, ¿no? Es un poco desarrollar la esquizofrenia, digamos, ¿no? A ver, yo escribía de chico, escribí historietas cuando era chiquito, mi vieja guardaba alguna que, bueno, después se perdieron. Siempre escribí, leí mucho, y cuando estaba en Buenos Aires estudiando ingeniería, siempre, primero tuve un grupito literario, ahí teníamos un grupo, digamos, después hice teatro, me metí a hacer filosofía al mismo tiempo que ingeniería, pero en esa década del 70, bueno, 74, 75, se pudrió todo en la universidad y filosofía no era muy respirable el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, estuve dando vueltas ahí. O sea, siempre a esto te lleva alguna especie de insatisfacción con el mundo, digamos, en el que vivís, ¿no? Habrá otros que hacen revoluciones, van a las guerras, bueno, a los que nos gusta escribir, escribimos y armamos munditos, yo no diría paralelos, porque no son tan paralelos. Como decíamos recién antes de empezar, uno mezcla su vida con la ficción que va armando. Vos escribiste novela y sabés que eso pasa, ¿no? Que se te mezclan las cosas. Entonces no son tan paralelos, se encuentran en algún sentido. ¿Por qué no letras desde un inicio? Es buena pregunta. En mi familia creo que éramos el 90% éramos ingenieros, tíos, primos. Entonces yo toda la vida necesité hacer otra cosa. El primero fue teatro y después la literatura, que siempre me gustó, ¿no? De pronto uno por algún motivo empieza a desarrollar una relación con la lengua y con la experiencia, ¿no? O sea, qué sé yo, todos tenemos competencia narrativa. O sea, si no, no podríamos vivir, porque nosotros en la charla previa ya vos me contaste cosas y yo te conté cosas, nos contamos historias, ¿no? Eso están todos nosotros. Lo que pasa cuando a eso vos le sumás la dimensión de la invención, de la ficción, etcétera, empezás a sentirle un gusto. Yo primero lo sentí con la poesía, ¿no? La poesía vos viste que son como flashes, es como un cuento breve, digamos, en el que vos te metés en alguna sensación, alguna idea que te apareció y pum, la podés desarrollar. Pero en algún momento me metí con la novela y eso me chupó completamente. Yo casi dejé de escribir poesía, por ahí escribo cosas que no termino, quedan ahí. Porque ahí vos tenías una continuidad. Bueno, vos que escribiste novelas sabés que te lleva una gran energía, claro, un cierto tiempo de tu vida, en el que vos además vas viviendo cosas y algunas de esas cosas se meten en tu novela, ¿no? Sin dudas. Claro. Entonces esa experiencia de estar en un mundo que es solo tuyo y que vos estás inventando y que no sabés si le va a importar a alguien, pero a vos te importa y lo seguís hacia adelante, para mí es una de las cosas más bellas que uno puede hacer con la imaginación y con el lenguaje, ¿no? Porque de alguna manera también creo yo que escribir te da esa suerte de omnipotencia, ¿no? De crear, vos creás tus personajes, vos determinás cómo son, cómo serán, el rol, el papel, ¿no? Y hasta diría que a veces se te van de las manos, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas más lindas, las cosas que aparecen que vos no tenías previstas. Porque además una novela vos no podés tener todo previsto. Claro. En general, bueno, quizás vos si escribiste un policial tenés más armada una idea de hacia dónde va a ir la trama y en cierta medida cómo va a terminar. Pero por ahí en otro tipo de novelas no es tan así, porque no es que la novela necesite cerrarse, el cierre de la novela no es lo mismo que en un cuento, ¿no? Claro. A veces lo que interesa es el proceso y hay novelistas que llega un momento que cortan la trama y quedan los famosos finales abiertos o pareciera que al final se cansó el autor y ahí cerró la novela, ¿no? Bueno, yo escribo novelas muy largas, entonces estoy mucho tiempo con una novela y ahí las cosas que te van pasando en tu vida se van metiendo de una manera, yo te diría, casi grosera también en la novela. Entonces no es solo lo que aparece como producto de la invención o de la imaginación, sino que una cosa de la realidad te golpea y te da vuelta la novela. Pero también para escribir sobre eso, Osvaldo, tenés que tener un horizonte cognitivo, un soporte cognitivo importante, digamos.
Sí. para esa trama, no es cualquiera que puede hacerlo también. Y Bueno, me parece que a partir de ahí sí. también te da otra connotación, otro brillo y otra proyección como escritor, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión de la forma, digamos, ¿no? No se puede ser escritor si uno no es lector, porque a ver, ¿cómo aprendemos el lenguaje nosotros? Había un famoso teórico que se llamaba Bakhtin que decía, nosotros hablamos con las palabras de otros. Exacto. Pues nosotros incorporamos el lenguaje escuchando lo que están alrededor, no vamos a un libro de gramática, vamos incorporando con esa experiencia. Y eso te da una experiencia lingüística que te da la narratividad. Pero eso te da, yo te diría, una especie de oralidad. Si vos querés contar una historia por escrito y armar alguna clase de trama, tenés que tener otro tipo de competencias que te vienen de la lectura. En la lectura vos incorporás otras formas escritas, las formas de los géneros, por ejemplo, así como incorporaste antes el lenguaje. El que no es lector no conoce eso. No se puede tener una agudeza creativa, imaginativa, de fantasía sin lectura, Osvaldo. No, yo creo que sí. La retórica antigua tenía como varias dimensiones, ¿no? Pero las tres fundamentales eran lo que llamaban la invención, la inventio. Primero, eso era ¿para quién? Para los tipos que iban a ir a decir discurso, a convencer a alguien, a contar algo. Primero la invención. Después estaba la dispositio, que era la organización de eso, lo que hoy llamaríamos la trama. Claro. Y después estaba la elocutio, o sea, el lenguaje con el que vos construías eso. Entonces, todo eso era necesario para decir algo y convencer al otro, no solo la invención. Vos tenías que darle forma a eso. Entonces, bueno, eso te da una imagen. No quiere decir que siempre está primero la invención, después la disposición y después el lenguaje, porque en realidad, como vos escribiste en novela, sabés bien, mientras vos vas armando la dispositio, va apareciendo más inventio, más invención, más imaginación, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está la cuestión de la forma. Y Incluso, esto lo decían ya los griegos hace 2000 años, ¿no? Para vos, ¿qué es ser erudito? El erudito, habitualmente, como si vos es un especialista en general, ¿no? Antes el erudito era un tipo que tenía una visión más universal de las cosas, claro. Pero eso era posible cuando el mundo no era tan especializado. Ahora vos para manejar alguna cuestión, alguna especialidad, y tenés que dedicar medio tu vida a eso. Hoy en día, si vos sos un físico, no podés ser un humanista como era, no sé, Leonardo da Vinci, suponete, ¿no? Bueno, eso se terminó. Pero yo creo que el novelista o el escritor está más bien lejos de la erudición, porque quizá la erudición es algo que te cohíbe a tener la libertad para generar escritura, por ejemplo, de ficción, o para hacer poesía, porque, a ver, Rimbaud se dice en francés, digo para los oyentes, a los 18 años fue uno de los poetas más grandes de la historia. Entonces, de ese tipo uno no puede decir que era ni un erudito. Seguramente conocía lo que se estaba escribiendo en su tiempo y tenía una potencia intelectual, imaginativa, que lo hizo ser lo que era. Pero todo el resto de los mortales, que somos mortales normales y no como Rimbaud, bebemos de nuestra experiencia y de nuestras lecturas. Entonces, yo creo que el escritor es más bien una mezcla de experiencias y lecturas que no tiene que ver con una formación muy específica. Osvaldo, en estos tiempos, ¿el escritor debe por ahí adaptarse también a las temáticas actuales? Vos fíjate que cuando uno escribe un policial, está escribiendo una forma que ya tiene casi 200 años, ¿no? Desde Edgar Allan Poe, digamos, en adelante. O sea que no está haciendo algo nuevo, pero no está haciendo algo nuevo desde el punto de vista del género, pero está siempre la invención que va reelaborando temas que por ahí ya, a ver, la novela de aventura, desde que Ulises hizo lo que hizo, todo lo que vino después, uno puede decir, son reelaboraciones del Ulises, porque ese esquema de decir, bueno, un tipo que sale para llegar a un lado en busca de algo y va teniendo en el medio peripecias, es una novela de aventura, y eso ya tiene 2500 años, y se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay aventuras. Es como que cada género tiene su eje, ¿no? Su eje. No leemos de la misma manera una novela policial que una histórica, que una psicológica, que una romántica, ¿no? Para escribir una novela psicológica, por ejemplo, ¿es necesario empaparse en ciertos conceptos, terminologías? Yo te diría, no es necesario especializarse en ninguna cosa. Por eso muchos escritores somos o son diletantes, porque además somos curiosos. En general somos curiosos. Si uno hace literatura, porque es curioso. Tanto con la ficción como con la poesía, ¿no? ¿Es mejor escritor el que escribe novelas largas que lo hace novelas cortas, digamos? No,
No, para nada, qué sé yo. Kafka escribía novelas cortísimas y con perdón de la palabra, nadie le tocó el culo a Kafka durante un siglo Claro. más o menos en literatura. No, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que hay una tendencia de uno a escribir largo o a escribir corto, ¿no? Osvaldo, realmente gracias. Gracias a vos. 9 horas 42 minutos en todo el